Saludos cordiales, estimado docente. Presento a continuación la exposición oral del trabajo final que refiere al régimen político de la Constitución del 2008. Como preámbulo, debo indicar que la Constitución del 2008 nace como una conquista que venía, en este caso, siendo perseguida por las clases minoritarias en relación de que hace décadas atrás siempre estuvo el Ecuador gobernado por partidos políticos de la derecha. En ese sentido, por eso aparece en este caso, se habla de un pueblo soberano y dentro de la Constitución del 2008 se habla de un tema muy importante que es la conquista de la naturaleza. Esto es relevante por cuanto habla del neoconstitucionalismo que aparece ya en nuestro país, Ecuador. Así, la Constitución del 2008 es establecida como plurinacional e intercultural de su gente. Además reconoce los derechos de los hombres y mujeres como iguales, radicando el poder en el pueblo soberano y, como había indicado, habla sobre la declaración de los derechos sobre la naturaleza. Estos derechos de la naturaleza se establecen como un objeto principal de esta Constitución, por cuanto ese coexistir con ella nos permite un buen vivir y además ese país se desarrolla a través de una democracia. En ese sentido, siempre se ha hablado dentro de los demás regímenes constitucionales o constitucionales anteriores de varios poderes, entre ellos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, a través de la Constitución del 2008 aparece nuevos poderes que son la función electoral y la función de transparencia y control social. En este sentido, a través de lo que determina la Constitución en el artículo 1, se habla en este caso de que el Ecuador aparece como un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático y soberano. De allí que, en este caso, a través de estos nuevos poderes, sobre todo el primero, se habla de una búsqueda de participación de los intereses comunes. Ahí aparecen los derechos de libertad y, en este caso, el de elegir y ser elegido. Nace como fundamento, en este caso, esta función electoral, que lo que busca es una participación ciudadana transparente y por ello dar por terminada con la corrupción que ha acaecido en este caso al Ecuador. Y también lo que se promovió en este caso es la rendición de cuentas de la administración pública a través del control ciudadano. En ese sentido, podemos hablar de un Estado ecuatoriano democratizado, en el cual es relevante lo que busca es la representación, la legitimación, el control sobre los representantes, la producción ciudadana, es decir, la interacción que hace los ciudadanos para la administración, dentro de la administración pública y la deliberación pública. Esto obedece por lo general a una necesidad sociológica, es decir, que las personas que nos representan no siempre son aquellos que representan a las grandes mayorías. Actualmente se habla de mayorías a las personas que están en contra de ciertas políticas públicas o ciertos gobernantes en razón que no obedecen o no acaparan las necesidades propias de un pueblo y por ello, según Pierre Rosanvallot indica que el pueblo es ahora también el plural de minorías. También podemos hablar de la democracia ideal de acuerdo a Dal Robert. Esto es importante porque la democracia ideal la busca como una participación efectiva, es decir, que los ciudadanos que cohabitan un Estado participen activamente. Igualmente se reconoce el derecho al voto como igualitario, es decir, sin discriminación, e igualmente se habla de un electorado informado, es decir, a través de los diferentes proyectos que presentan los diferentes candidatos a un gobierno, un control ciudadano, es decir, que busca una fiscalización permanente sobre la administración pública, inclusión, es decir, que todos puedan formar parte de un Estado y obviamente el respeto de los derechos fundamentales como es la dignidad humana. Así, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 95 señala que los ciudadanos activamente participarán en la toma de decisiones, planificación y gestión de quehacer público y realizarán el control popular de las instituciones del Estado. Además, me puedo referir al pueblo como mandante y primer fiscalizador del poder público. En este caso, se toma como referencia que lo que busca nuestra Constitución del 2008 como régimen político habla de una justicia social que tenía como objeto sepultar los intereses de pocos y que prevalezca en este caso los de derechos comunes. De ahí que hablamos de una Constitución
garantista, en este caso que se refiere al derecho a la vida, el derecho a diferentes libertades, el derecho a la salud, el derecho a una educación, el derecho al buen vivir. Y obviamente al referirse a esto, lo que pretende o pretendió siempre la Constitución del 2008 es fomentar el resurgimiento de una clase social que en ese momento aparecía empobrecida. Así, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 204 habla de un derecho de transparencia y control social. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esta Constitución nació por el descontento de los ciudadanos, que por lo general, como lo refiere Giovanni Sartori, se refiere en este caso ese descontento en su mayoría a la corrupción política que acaece en cada estado. Hasta aquí mi intervención. Gracias por la atención.